un programa de análisis en donde escuchamos las distintas voces que forman el quehacer político, conducido por Jerónimo Flores en una mesa de discusión con expertos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le damos la mejor de las bienvenidas a este subprograma de Ecos de la 4T. Como siempre, qué gusto poder saludarlos a todos ustedes. Esperamos y le deseamos que en donde quiera que se encuentre, esté teniendo una muy bonita tarde. Hoy es jueves, día de Ecos de la 4T, y estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien, desde Guadalajara, capital de Jalisco. Nos hemos convencidos de que si alguien ahora tiene algo que decir o que hablar, este es el mejor momento. En la conducción, Jerónimo Flores González, y en la producción, Víctor, Jorge y Pamela, a quienes saludo. Se los llevaremos a todos ustedes con el mejor de los gustos. Mire, invitamos a que se quede con nosotros. Todos los integrantes del equipo, por supuesto ya conocidos por usted, le hemos preparado un muy buen programa. Y gracias, muchas gracias por apoyarnos. En un momento, comenzamos. Ya estamos dando inicio a otro programa de Ecos de la 4T y ya se encuentra como cada semana, todos los días jueves, para su participación semanal. Aquí en el estudio, el profesor Gabino Berumen Cervantes. Profesor, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, licenciado Jerónimo. Pues muy contento porque se están cumpliendo las cuestiones a nivel federal como se esperaba. Las proyecciones. Y yo creo que va a ser muy venturoso el próximo sexenio con una mujer como Claudia Sheinbaum en la cabeza. Y eso, pues, para todos los mexicanos debe de ser alentador, porque se va a marcar un nuevo estilo de gobernar. Hay quienes dicen que es que va a ser la calca del presidente, pero definitivamente esas son formas de estar tratando de demeritar una extraordinaria manera de ser de una persona que ha sabido hacerse de proyectos y sobre todo de tener una gran capacidad. Por eso es que está ahí y por eso es que también tiene una gran legitimidad por el cúmulo de votación que obtuvo el 2 de junio. Entonces eso a todos nos debe de hacer sentir, sobre todo los que estamos apoyando los proyectos de la Cuarta Transformación, que va a tener continuidad con cambio. Oiga, profesor, en la cuestión económica, los fundamentos siguen sólidas, las bases de la economía afortunadamente en el país. El Banco de México ayer anuncia que afortunadamente hay mucha solidez en nuestra economía. Lo mismo ha externado el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo mismo la doctora Claudia, presidenta electa, incluso la Asociación Mexicana de Bancos también se pronunció. Y bueno, pues hay datos que nos permiten pues ver que sí, la cuestión del empleo está muy bien en los niveles más bajos de los que le gusta, ¿cuántos años? 2, 3 décadas quizás. Sí, sin duda. Desde luego que de la década de los 70 para acá fue un problema que se ventilaba sexenio tras sexenio de diferencias en cuanto a la estabilidad económica y sobre todo la volatilidad cambiaria. Sí. Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acaba también de informar ayer que ya se refinanció lo que se iba a cubrir de deuda en el próximo año por alrededor de 4,000 millones de dólares. Esto precisamente para apuntalar la solidez de nuestra economía y también el primer ejercicio de gobierno del segundo sexenio de la transformación de la doctora Claudia. Sí, esos índices de
macroeconomía solamente pueden tener esas extraordinarias manifestaciones en cuanto a la solidez de la cuestión hacendaria, es porque tenemos un muy buen secretario de Hacienda. Hay confianza. Hay confianza en el doctor Ramírez de la O, y eso le da precisamente confiabilidad a los mercados y sobre todo al sector financiero que invierte en nuestro país. La inversión privada extranjera Sigue firme, creo, por 40,000 millones de dólares. Así es. Entonces, todos esos índices macroeconómicos nos están consolidando como una de las economías con mayor proyección a nivel internacional, pero sobre todo porque nuestra moneda es una de las monedas más apreciadas a nivel internacional, y siempre eso nos hacía ver en el pasado como un país con problemas económicos que lo hacían verse muy débil frente a la economía de nuestro vecino país del norte. Y hoy no, hoy tenemos mejores índices de crecimiento en México que en el propio Estados Unidos. Entonces, hoy por hoy, México es el primer socio comercial de Estados Unidos, y con una amplia proyección en este TEMEC, en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, el Tratado de Estados Unidos, México, Canadá, pues hace posible que también nuestra economía se vea muy bien reconocida a nivel de nuestro hemisferio, a nivel de nuestro continente, y sobre todo en el área de la región latinoamericana. Entonces, las condiciones son muy favorables para el próximo gobierno, porque no va a haber vaivenes que le permitan al próximo gobierno tener esos altibajos o esa amargura al tragar saliva. Sí, porque hay en esta vorágine de desinformación comentarios en el sentido de que hay quienes vislumbran al parecer un posible error de diciembre del que se dio allá por el año 94. No. Es una locura eso, ¿no? Yo no me atrevo a hacer ese tipo de expresiones, pero a mí me parece una barbaridad. Es un disparate. Un disparate, ¿verdad? Sí. Oiga, profesor, también, desde luego, siguiendo en el plano económico, protegidas y garantizadas las obras de infraestructura de este sexenio, ahora en su conclusión, por virtud pues de esta solidez precisamente de la economía, así de que pues no se ve por dónde pudiéramos próximamente estar ante una crisis económica de las recurrentes que se daban en el pasado. Y bueno, pues todas las obras de infraestructura se van a concluir. Sí, uno de los proyectos con un marcado crecimiento en los próximos años será lo que es la unión de los dos mares. En nuestra cintura del istmo. Eso va a ser sin duda algo que los parques logísticos que se van a instalar a lo largo de la franja de este proyecto comercial pues van a ser muy interesantes. Se hablaba
de que iban a iniciar con 10, creo que ya ahorita hay como 12 parques industriales que se van a instalar, 12 parques logísticos que se van a instalar, y que hay mucho interés de parte de las empresas comerciales de corte internacional, porque va a ser un flujo y reflujo del mar Pacífico al mar Atlántico y viceversa, pero sobre todo con un mercado tan amplio como es el asiático y con un mercado tan extraordinario que es el norte. Y desde luego que eso hace pues ver que las condiciones socioeconómicas se verán también impactadas y reflejando un crecimiento socioeconómico y cultural en esa franja del Istmo de Tehuantepec, porque pues el puerto de Salina Cruz y el puerto de Coatzacoalcos pues serán los principales referentes para las salidas y entradas de mercancías de ambos espacios demográficos, como es tan amplio el mercado asiático como es también el mercado europeo. Entonces hay condiciones de manera significativa para esas entradas y salidas de esta multiplicidad de mercancías que vamos a tener. En el ámbito político, profesor, vamos dando ya el cambio. Interesante, ¿no? Lo de seguir avanzando en la política social del gobierno de la transformación y de la continuidad, con estas iniciativas de reforma en donde se va a dar cobertura universal de becas a los niños desde preescolar, primaria y secundaria de la educación pública, y en el caso de las mujeres de los 60 a los 64 años también sus apoyos universales. ¿Cómo ve este? Es que el tema de la emoción social no se pierde. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo esa característica de emocionar con sus políticas públicas, pues la doctora Claudia Sheinbaum no se quedará atrás al mencionar que uno de sus principales proyectos será atender a niños, jóvenes en materia educativa y en materia de cuestión de apoyos económicos a uno de los sectores que hoy por hoy se verán mejor reconocidos, como es las mujeres. Sobre todo porque muchas de nuestras mujeres cumplen un papel fundamental en el hogar, que en la mayoría de los casos en el pasado remoto no se les tomaba en consideración. Bueno, me voy a permitir refrescar la memoria. El presidente Vicente Fox dijo que eran lavadoras de dos patas. Sí. Entonces, esa conceptualización de un personaje machista como ese tipo, que ocupó la presidencia de la República y que sin duda a la postre nos da como ejemplo que fue una presidencia fallida, porque prometía mucho, sobre todo prometía un cambio, y fue un fiasco. Entonces no es posible que con esa manera de pensar de un tipo como este personaje, que recordando al finado Porfirio Muñoz Ledo le decía el alto vacío, porque no tenía nada en su cabeza. Entonces es sí. causar hilaridad, Claro, pero claro. era es la realidad.
cada que habla no deja de proferir disparate y medio. Muy lamentable. Profesor, pasemos finalmente al tema de que ha estado muy presente en lo que corresponde a la reforma finalmente al Poder Judicial de la Federación. Sí. Es, creo que urgente y pues ya no hay manera de posponerla. No, porque pues ahora ya habiéndose cumplido el plan C, ya no hay excusa ni pretexto. Y cuidando las formas, la presidenta electa dijo que es un tema que no se puede postergar. Así es. Y que tendrá que ser analizado y planteado como una cuestión que se deba de llevar lo más pronto posible sin demérito de un consenso que pueda surgir de todas las partes. Esto es, se tendrá que consultar y hacer foros de análisis y discusión y de prospectiva en los ámbitos académicos, en los ámbitos laborales, sobre todo para cuidar ese asunto de que en el pasado los propios integrantes del Poder Judicial se resistían y los trabajadores de igual manera eran manipulados por el patrón, que para mí era una aberración ver a los trabajadores defendiendo a los patrones. Entonces, ¿cómo era posible que se diera esa circunstancia tan desfavorable para los trabajadores del Poder Judicial y que ahora han cobrado conciencia y que están dispuestos también los trabajadores del Poder Judicial a participar en esa reforma? Sobre todo cuidando que sus derechos laborales no se conculquen. Entonces, la reforma que se está planteando tendrá que tener esos visos de una amplia discusión, análisis y prospectiva para tener un Poder Judicial acorde a las circunstancias, que le sirva al pueblo, no que le sirva a los que anteriormente se sentían todos poderosos a tal grado de que los veían a los ministros, a los jueces, a los magistrados como sus empleados. Y para un poder judicial tan importante en una división de poderes como es la nuestra, de tener un poder judicial, un poder ejecutivo y un poder legislativo, todos ellos deben de tener sus propias fortalezas que con sus acciones favorezcan a la sociedad en su conjunto, no nada más a un sector de la población como pudieran ser los que más tienen, los que tienen posibilidades de comprar la justicia, los que tienen posibilidades de pagar. Entonces, eso es lo que a nosotros nos debe de motivar, el que haya una reforma judicial en donde se democratice y donde también no haya resistencia a que todo tiene que verse por la vía democrática, por la vía de los hechos, de que jueces, magistrados y todos los que tengan que ver en el Poder Judicial sean también sujetos de una elección y que pueda en un momento dado el soberano, que es el pueblo, elegir a sus jueces, ministros, magistrados, para que haya una impartición de justicia que sea la mejor, para que no se vea una justicia comprometida con un solo sector, sino que sea pareja. Comentaba de las resistencias. ¿Cómo ve? ¿Hasta dónde podrán llegar estas resistencias?
si finalmente podrá salir adelante esta reforma. Sí, es que cuando se plantea a través de la posición de la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, es que haya un amplio consenso, es decir, que se analice, se discuta, se proyecte lo que es benéfico para la población, no nada más para un solo sector. Entonces ahí tendrán que intervenir barras de abogados, tendrán que intervenir colegios relacionados con la materia, tendrán que los propios, el legislativo, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, hacer una amplia prospectiva a nivel nacional para que en todos los estados se vea reflejada una mayor participación de la sociedad interesada en este cambio que se requiere para que el poder judicial se democratice. Y bueno, eso hace posible que tanto el Legislativo Federal como los congresos locales se echen a cuestas esa gran tarea para que no quede lugar a dudas, porque si fuera de arriba hacia abajo el que se planteara esta reforma, pues esas resistencias las veríamos muy marcadas en los sectores que se van a ver de alguna manera afectados. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Que no quede lugar a dudas para una profunda reforma judicial. Oiga, profesor, en términos políticos, híjoles, la cuestión de el papel del Poder Legislativo Federal, en este caso la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en un escenario donde todo apunta se va a tener la mayoría calificada por parte de los partidos que respaldan el proyecto de la transformación, en este caso Morena, Verde y PT. En términos políticos, ¿cómo entender esta realidad ya? Pues es que en términos políticos lo que se demuestra es que efectivamente el pueblo que votó mayoritariamente por los partidos coaligados como era Morena, PT y Verde, es que efectivamente el pueblo de México está solicitando que se haga una realidad lo que pudiera quedar pendiente de este inicio del proyecto obradorista y que se le dé continuidad. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje de la población en su conjunto, de haber votado mayoritariamente por la continuidad de este proyecto de la Cuarta Transformación. Y políticamente, ¿qué se puede colegir de ello? El segundo piso. El segundo piso que se requiere para que se consolide el proyecto y se le dé la continuidad necesaria para que en el futuro se sigan dando aceleradamente estos cambios que impactan favorablemente a la población. ¿En qué sentido? Pues tener un poder de las familias de mayor capacidad de compra, que los trabajadores de todos los rubros se vea también incentivado su salario. ¿Y cómo lo podemos advertir? Que hoy por hoy, en este periodo de estos 5 años, ya poco más de 5 años que tiene el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como nunca se había visto la mejora en el poder salarial, en el poder adquisitivo de los trabajadores. Hoy se tiene
un poder adquisitivo mayor y sobre todo el hecho de que haya paz social, el que haya mejora económica, el que los mercados nacionales y extranjeros vean con buenos ojos el que hay una administración eficiente, la administración federal, pero también eficaz. ¿Eso qué significa? Que no hay posibilidades de que se repita aquello que se decía: si a Estados Unidos le da tos, a nosotros nos da pulmonía. Entonces eso ya no. Ya hoy estamos viendo que la economía nacional, que nuestra economía nacional está viéndose con una posibilidad de verse ya al tú por tú con otras economías emergentes. Entonces, nuestra economía, nuestro proceso de desarrollo económico, sí, estamos saliendo de esa posibilidad de ser una economía emergente a ser una economía de una gran proyección a nivel económico nacional e internacional. Entonces, los mercados y los patrones hoy por hoy están también viendo satisfechas sus requerimientos, sus necesidades, y lo que se requiere es que se vuelquen a generar mayor riqueza, pero también a través de una gran inversión privada, interna y externa. Y eso hará posible que este nivel de concienciación que se está teniendo en la sociedad, pues se vea cada vez más fortalecida para seguirle dando al proyecto de la Cuarta Transformación la confianza para mantener estos lineamientos de crecimiento y de fortalecimiento de nuestro mercado interno y favorecer cada vez más las proyecciones a nivel internacional. Oiga, profesor, en el caso de los integrantes del legislativo, se comentaba también, entre otras, la posibilidad de la reforma sobre el tema de la reelección. ¿Qué opina? No, yo pienso que no va a caminar eso, porque en principio, pues si se diera el tema de la reelección sería en el ámbito no, más bien para derogarla ya. Ah, desde luego. Sí. Sí, desde luego que sí, no es posible, no, para mí no es un tema que deba de ser analizado y discutido profundamente. Nosotros tenemos una vocación democrática como sufragio pueblo, efectivo, a través de ese principio ineludible que es el sufragio efectivo y la no reelección. Muy bien, profesor. Profesor, la elección aquí de Jalisco, usted ha estado desde el desarrollo muy al pendiente. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo se dio la elección y cuál es lo que está pasando actualmente aquí en Jalisco? Sí, esta elección se muestra muy atípica. ¿Por qué? Porque habiéndose ganado la mayoría por Morena de los ayuntamientos y la mayoría del Congreso local, de los diputados al Congreso local, no se haya tenido esa capacidad como para poder mostrar que el partido en el gobierno, el partido Movimiento Ciudadano, haya exclusivamente logrado el triunfo en la gubernatura. ¿Y eso qué significa? Pues que hay un verdadero
motivo de análisis y de estudio para que los propios órganos electorales, tanto digitales como el propio local, la OPLE, el organismo que es el responsable de ver esa situación, pues revisen acuciosamente y que pudiera darse la posibilidad de la apertura de los paquetes electorales, de los paquetes electorales en los distritos, y que se pueda hacer un recuento acucioso y que se vea que efectivamente si el candidato del partido Movimiento Ciudadano es como se muestra en los sufragios a su favor, pues entonces que se le dé ese beneficio de credibilidad y que sea un gobernante con credibilidad. Claro. Que no sea un gobernante que va a tener ese lunar, esa mancha de que fue electo subterfugiamente por algunas cuestiones que le pudieran hacer que no tenga ese respaldo y esa credibilidad. Porque si bien es cierto, pues es alrededor de un 4 o 5%, porque son cerca de 200,000 votos la diferencia, pero habría que verlos si efectivamente son reales, que no sea una elección amañada y que pues digan, bueno, hay que darles un diezmo de democracia, dándoles oportunidad de que ganen el Congreso la mayoría y la mayoría de los ayuntamientos. La senaduría. Las senadurías. Creo se ganaron 15 distritos federales, se ganaron. 15 distritos federales. Entonces, ¿qué están aduciendo? Que hay una madurez en el electorado jalisciense de que supo votar de manera diferenciada. Todo el electorado, en mi opinión, fue a votar parejo. Yo así lo creo también, porque pues de alguna manera cuando se tiene una convicción de que hay preferencia por un partido, en este caso... Y ahora la gente salió a votar por Morena. Efectivamente, y al hablar del voto de Morena en Jalisco, creció impresionantemente, y no, en lo personal, para mí no es creíble el que se haya votado de manera diferenciada exclusivamente para darle el triunfo a Pablo Lemus por su simpatía y por su carisma y por sus buenos resultados que haya tenido en los pasados encargos en el ayuntamiento de Zapopan y Guadalajara. Yo creo que va a ser una gubernatura muy cuestionada si es que se le permite que rija los destinos de los jaliscienses. Por lo tanto, habrá que ver si la autoridad electoral va a permitir que haya una cuestión que le satisfaga a los electores de Jalisco, abriendo los paquetes electorales para la revisión acuciosa de esos paquetes electorales, y que le dé la satisfacción plena al electorado jalisciense de que actuaron conforme a derecho. Y habría que decir que la responsable de la cuestión electoral en Jalisco pues era una persona muy ligada a los que en el pasado estuvieron en el INE. Es una persona muy ligada a Edmundo Jacobo, secretario técnico de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama.
Entonces creo que las condiciones dejan mucho que desear, sobre todo por esa falta de legalidad y de nitidez en el conteo de los votos, que suman mayoritariamente para el partido Movimiento Ciudadano en una elección nada más, en la de gobernador. Todas las demás se ve nulificado por el voto mayoritario que efectivamente se le dio a diputados federales, diputados locales, la mayoría de los ayuntamientos, senaduría, y diputados locales y indiscutiblemente la presidencia de la República en general. Claro. Un ejecutivo local aquí en el estado cercado totalmente. ¿Será conveniente para un estado? No creo que no se lo merece, ¿no? Porque además hay un asunto que si se da lo de la revocación de mandato en el segundo año, puede darse esa separación del cargo porque no lo acepte el pueblo de Jalisco. Muy bien, profesor. Muchas gracias. Como Nos vemos siempre. en el siguiente programa. Claro que sí. Se encuentra aquí en el estudio para su participación semanal el abogado Eduardo Montaño Ramírez. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Jerónimo, digiriendo la realidad que estamos viviendo. Como muchos, hace rato pasé aquí por la vuelta y un partido de los opositores, y, pues, desértico, ¿verdad? Y en días pasados estaban muy activos. Y así está mucha gente. ¿Y cómo ves en la oposición con esta situación? Hablaríamos un poco de la... que vivieron el 2 de junio, de esa jornada. Yo creo que fue una realidad que se presentó de repente, que solamente algunos intuían, percibieron que así vendría, el que tenía información. Yo creo que el presidente sabía que iba a pasar. Yo no. Yo sí. Yo no tengo la información, no tengo... Y como debe ser en la democracia, creo yo, ¿sí? Porque escuchaba al profesor Gavino sobre los elementos de la democracia. Yo digo, la democracia debe permitirnos dudar antes de una elección, no después. Las dudas deben ser antes, sobre quién va a ganar, cómo se gana, cómo se va, cómo se votó, y después de la elección debe ser debe haberse disipado las dudas, y es donde entra el otro elemento de la democracia, que es aquello que yo te comenté alguna vez, la aceptabilidad de la derrota, y fortalecer al que va a representar, al que representa los destinos en este caso del país, de un gobierno, seas o no oposición, claro, seas o no simpatizante, pero eres ciudadano, y sobre todo los ciudadanos nos recae la responsabilidad de este país. Es decir, ahora con esta cruda realidad que enfrentaron algunos de la oposición, que son muy notorios, ¿verdad? Por eso nos fijamos en ellos, y por eso pues generan, ya no generan burla, generan algunos hasta lástima, pena ajena, con esa rabia a veces, o con ese desengaño, ese resentimiento, que pues no los lleva a nada, al contrario, ¿verdad? Son incluso repudiados muchas veces por sus propios entornos, ¿verdad? Así, porque están deseándole al país cosas negativas, están manifestándose sobre un electorado que votó como quiso votar, en libertad, y diciendo esta señora, diciendo que por qué nos hemos vuelto,
los mexicanos se pusieron otra vez las cadenas cuando se las habíamos quitado. La doctora Denise. Esta señora Dresser. Entonces, y así los hemos salvado, los habíamos salvado, completamente falso, es una visión falsa. Entonces ellos se engañaron a sí mismos, creyeron que su movimiento, esa marea rosa, era suficientemente poderosa, porque no conocen el país, no conocen al electorado, han ignorado al pueblo en general, al pueblo. Y no estoy hablando del pueblo menesteroso ni el pueblo modesto, no, el pueblo en general, el pensamiento, cómo pensamos. Otro día vamos a hablar sobre un valor que tenemos en México muy importante. Ahorita no. Ah, bien. Como que es eso, más allá de la cultura, porque es parte de la cultura, el idioma, el lenguaje que nosotros tenemos, el lenguaje que nosotros entendemos como mexicanos. Tú le entiendes a los mexicanos, sí. Sean de donde sean, les entiendes, ¿no? Claro. Y la forma de comunicarnos. Pero esa oposición, creo yo, no ha sido capaz de entender lo que, en este caso, el presidente tuvo mucho tiempo, dedicó mucho tiempo, estudió mucho tiempo al pueblo, estudió la historia de México, estudió los procesos y ha trabajado, y es genuino, legítimo su trabajo, es verdadero. Imagínate, por ahí acuérdate, alguien de la oposición que decía que iba a recorrer el país, y nomás le alcanzó para 2-3 días, ¿verdad? Alguien que iba a hacer la antimañanera, o iban a hacer mañaneras, y creo que hizo 2 o 3. O sea, no es tan fácil, no es, como decía mi suegra, enchilame otra, no es fácil. Es un trabajo genuino, honesto, verdadero, muy difícil, muy difícil. Claro. La política es muy difícil, en este caso, trabajarla de esa manera y obtener esos resultados. Son resultados de vida. Y yo creo que esto, más allá de cualquier cosa, cuesta un poco trabajo entenderlo así, y todavía es muy pronto. Pero yo considero que lo que se está haciendo, la 4T está significando en realidad lo que algunos ya han expresado: una revolución pacífica. De acá, de la conciencia. Pero no nada más, sino de las raíces. Una revolución histórica. Lo que va a suceder después de unos años, México va a ser muy diferente. Nuestros hijos, que ahorita están jóvenes, algunos tienen niños todavía, o algunos ni los tienen, pero en unos pocos años, México va a ser muy diferente. Muy diferente, muy diferente a como ha sido en los últimos 30 años, a como es ahora, y como se va a ir. Es que se han sentado bases, se están sentando bases, y hay nueva gente, y hay nueva forma, hay un nuevo pensamiento. Y lo vimos en la elección. Muy bien. Oye, Eduardo, ¿cómo va? Actualízanos, por favor, con el conflicto que se está viviendo allá entre Palestina e Israel, el Estado de Israel. Mira, esta situación se va complicando un poco más, porque en forma muy breve, no tenemos el tiempo necesario, pero, por ejemplo, lo que pasó, lo que ha pasado, lo que está pasando en Gaza, que es un territorio, como hemos dicho, son 40 y poquito más de 40 kilómetros, 42, 46 kilómetros de territorio, que están cercado, encerrado, y está copado, y está poblado por más de 2 millones de personas, 2.300.000, por ahí, varían las cifras, y ahora con los muertos, pues es obvio que hay menos. A la baja. Sin embargo, este conflicto, esta situación de exterminio,
y de conflicto se está extendiendo a la otra parte de Palestina, que es Cisjordania. Y está haciendo, aunque no es el mismo formato violento de bombardeos, no es el mismo formato de invadir con el ejército, con tanques, con helicópteros, con aviones y drones. Sí están siendo tomados ciertas partes del territorio de Cisjordania. Lo que ha sucedido desde el 48, en que se declaró el Estado de Israel, hasta la fecha, si tú ves, y cualquier persona de las que nos pueden estar observando, se da cuenta, puede buscar en internet, o sea, cómo estaba dividida Palestina en 1948, que es cuando se declara el Estado de Israel, y cómo está ahora. Quedan dos porciones pequeñas, una es Cisjordania y la otra es Gaza. Y cada día, el día de mañana, la próxima semana, el próximo programa que estemos aquí, va a haber menos territorio de Palestina. Se achica. Porque día con día los colonos, que son estimulados, son armados, entrenados, son protegidos por las Fuerzas Armadas israelíes, están avanzan por cuadras, por barrios, despojan a los habitantes, los expulsan, porque no hay una autoridad, no hay una ley, porque la ley es la ley israelí, que no toma ni siquiera en consideración, ni siquiera en condición de ciudadano al palestino, ¿verdad? Es tal la humillación y tal el desprecio que se les tiene, que ni siquiera... ellos podrán denunciar, pero ¿quién les hace caso? ¿Quién va a seguir procedimientos? ¿Quién les va a revolver sus tierras, sus casas, sus colonias, sus escuelas? Nada. Entonces, ese fenómeno se está dando y se está empezando a agudizar. Y se está agudizando en todas las áreas. Jerusalén tiene una zona palestina y lo mismo está sucediendo. No sé si conozcas personas que hayan ido, la cantidad de controles, la cantidad de aduanas, la cantidad de vigilancia y de restricciones que se tienen para la población árabe, palestina. Entonces se está agudizando. Sin embargo, eso ha repercutido ya en el mundo. Escuchaba hace poco unos audios, aunque vienen en inglés, pues algo les entiende uno, ¿no? Como muchos jóvenes están protestando, están reclamando a su gobierno sobre la represión que han sido objeto en las universidades. Y hay toda una serie es como una ola que se ha expandido en el mundo. Lo que ahora ya se conoce y se ignoraba, ha cambiado. O sea, ha cambiado el papel del Estado de Israel, que era un Estado democrático, un Estado, al parecer, pacífico y víctima de los horrores del nazismo. Ahora ellos son los que se han convertido en los criminales, en un ejército, en un gobierno, en un primer ministro que tiene incluso ya ahora hasta órdenes de aprehensión. Sin embargo, escuché también, no me acuerdo si es secretario, no recuerdo su nombre, el secretario del gobierno norteamericano, que está advirtiendo a la Corte Penal Internacional que Estados Unidos va a tomar medidas en contra de las órdenes de aprehensión contra Netanyahu. Dice, porque él dice, no se puede admitir, Estados Unidos no puede admitir que se intrometan en la política y en las leyes norteamericanas, y lo mismo va a hacer Israel. ¿Qué significa? Es una advertencia y es una posición clara sobre la desobediencia, sobre la protección que se está brindando, pues, para que pueda seguir actuando impunemente el ministro de Israel, Benjamín Netanyahu,
su ejército y siga aplicando su política. Yo no sé cuándo va a detener este genocidio, no lo sé, porque cada vez es peor. Los han arrinconado en Rafah, que es la última porción de Gaza, y viviendo en casas de campañas, son bombardeados. Yo vi videos, cómo están bombardeados las casas de campaña. O sea, es increíble, y los países democráticos, los países europeos, no dicen nada, están callados. Terrible. Esa es una forma de complicidad. Terrible. Pero bueno, seguiremos comentando. Sí, cómo no, Eduardo, te agradezco. Te espero el siguiente programa. Gracias. El siguiente. El siguiente en Navidad. Bien. De esta manera hemos llegado a la parte final de uno más de sus programas de Ecos de la 4T. Les recordamos que transmitimos desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Hasta la próxima.